Capítulo segundo. Su primer día de clase. No podía dar crédito a lo cansado que estaba, esas 2 horas de juego le pasaron factura. Ya no era un chiquillo. Se fue alejando de sus compañeros de juego con paso firme y soportando, como soldado herido en el frente, unos fuertes pinchazos en su rodilla derecha. Al llegar a casa no se detuvo hasta entrar en el servicio. Se desnudó por completo dejando toda la ropa sucia en el cesto. Entró en el plato del saneamiento, pues amén del jacuzzi, contaba con una ducha en forma de tubo de cristal donde una infinidad de chorros de agua se abrieron al instante de entrar, proporcionando un masaje hídrico por su cuerpo. Envuelto en el albornoz abandonó el aseo para entrar en la cocina y con lo primero que encontró preparó una cena fría. No tardó mucho tiempo en limpiar el plato, recogió la mesa, colocó los cacharros en el lavavajillas, para regresar al aseo e iniciar la pertinente limpieza dental. Concluida la higiene personal fue a la habitación, se puso el pijama, una bata y a continuación entró en el despacho. Encendió el ordenador y se puso a trabajar lo rutinario. Como era algo mecánico decidió conectar el iPod a los medios acústicos de la habitación. Las listas proporcionadas por secretaría le ahorraron tiempo. Inició confeccionando el horario de la semana. Lunes, miércoles y viernes de las 8 hasta las 15:15. Con 7 clases de 55 minutos con 2 descansos, uno de 30 y el otro de 20 minutos respectivamente. Con la salvedad de los viernes, que salía 1 hora y 15 minutos antes, anulándose el segundo recreo. Mientras que el jueves no tenía clase en el centro educativo y el martes solo impartía 2 horas, las primeras de la mañana, luego se desplazaba a Victoria, donde era el profesor titular de natación en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deportes. La semana en la universidad comenzaba los martes de 12 a las 18 horas. En la primera impartía una asignatura del segundo ciclo denominada Iniciación a la Natación y Actividades Acuáticas. A continuación, estructura de la natación y actividades acuáticas del primer ciclo. Ya por la tarde, en horario de 16 a 18, impartía rendimiento de la natación, del segundo ciclo. El otro día de la semana en la facultad era el jueves. Su primera clase asignada era a las 9, concretamente una asignatura de natación del primer ciclo, Fundamentos de los Deportes Individuales. A continuación impartía iniciación a la natación y actividades acuáticas en sus diferentes ambientes de aplicación, perteneciente al segundo ciclo. Disponía de una pausa de media hora y las 2 últimas en el centro universitario era de nuevo para el rendimiento deportivo a la natación del segundo ciclo. Los lunes, miércoles, jueves y viernes por la tarde, si no tenía reunión en alguno de los centros educativos, donde impartía clases, solía dedicarlos a investigar, a corregir, a escribir artículos para periódicos o revistas, e incluso a entrevistarse con el alumnado al que había detectado algún problema. Llevaba 36 años en el mismo centro educativo y 20 en la Facultad de Victoria. Solía tardar entre los 60 y 90 minutos, dependiendo del día, para desplazarse desde Donostia hasta Victoria y siempre lo hacía tomando la autopista A8 y luego la A1, invirtiendo el orden al regreso. Había editado una docena de libros, principalmente sobre natación, aunque en los últimos años se atrevió a escribir sobre la educación en general. Tenía una columna semanal en un periódico de tirada nacional. Al finalizar los 2 próximos cursos escolares, sus expectativas andaban en aceptar o no la opción de una jubilación parcial en el centro educativo de secundaria y bachillerato. Pasando de impartir 22 horas semanales a tan solo 7. Buscó las orlas del alumnado, al que impartiría clase ese curso académico, en la página web. Las imprimió junto a las listas de los diferentes grupos y se detuvo en repasar e ir aprendiendo los 60 nuevos alumnos de tercero de secundaria. Llevaba desde que se implantó la nueva ley dando clase en los 2 niveles del segundo ciclo. Concretamente a 2 terceros y 2 cuartos. Luego se desplazaba a un centro cercano perteneciente al mismo distrito educativo donde daba clase en bachiller. Concretamente a 3 secciones de primero y a los de segundo, que optaban por la educación física como asignatura optativa. Ese curso tendría 2 grupos de segundo, y no hubo más por decisión de la dirección que optó por cortar el número de alumnos a esa optativa. La popularidad de Julián llegaba hasta tales límites que todos deseaban disfrutar de sus clases. Fue introduciendo en los portafolios con fundas de plástico las listas y orlas del alumnado.
Repasó las presentaciones tanto personal como la de contenidos, objetivos y criterios de evaluación. Siempre se apoyaba con PowerPoint para explicar con detenimiento cómo iba a desenvolverse la asignatura en ese incipiente curso. Se detuvo en la orla de tercero B donde la fotografía de Andrea no le hacía mucha justicia. Sería la primera clase de la mañana, luego los 2 cuartos seguidos. Después del primer recreo, que lo aprovechaba para desplazarse al pabellón de bachiller, tenía clase con los primeros de 11 y cuarto a 13 y 5. Al concluir el segundo recreo, entraba en clase con los 2 grupos de segundo uno a continuación del otro, finalizando la mañana a las 15 y cuarto. La facultad no la iniciaba hasta mediados de octubre, por tanto dispondría de un mes para vivir un poco más relajado el comienzo del curso. Repasó su cartera, el portátil, el proyector, los cables, el pen donde guardaba toda la información y tras comprobar que todo estaba en orden miró la hora. Tenía intención de navegar un poco por la red, pero eran cerca de medianoche y las persianas comenzaban a cerrarse. Optando por apagar el ordenador y tras el aseo personal, se enredó entre las sábanas para descansar. Se levantó a la hora acostumbrada, las 6 de la mañana. Siguió la rutina diaria, ducha rápida sin enjabonarse, descarga de aguas menores y entró en la cocina para prepararse el desayuno. Un zumo de naranja, un par de huevos fritos con 2 cortadas de bacon, 2 tostadas, a las que bañó con aceite de oliva, una cortada de queso manchego y otra de jamón serrano. Un tazón de leche con café instantáneo y 4 galletas. Repuestas las calorías necesarias para la jornada entró de nuevo en el servicio. La limpieza bucal ritual. Aguas mayores. Era un reloj para los menesteres fisiológicos. Luego en chándal abandonó el palacete atravesando el cercano parque. Próximo a las 7:45 se encontraba en la clase de tercero B en la primera planta del edificio con el proyector, su portátil y todo a punto para recibir, por primera vez, al grupo de jóvenes que durante todo el curso escolar convivirían. Iban entrando en el aula, temerosos, algo asustados al observar a Julián de pie con los brazos cruzados y junto a su mesa. Unos tímidos buenos días trataban de subsanar los primeros miedos y tanteos al profesor. Se sentaron en silencio mirándose unos a otros y expresando algún que otro gesto de extrañeza o sorpresa por la situación. Cuando el timbre del centro sonó anunciando el comienzo de la jornada, Julián se desplazó unos pasos hacia la puerta, cerró y de nuevo regresó a su posición inicial. Había un pequeño murmullo pero pronto se fue apagando al observar la actitud del profesor. Iba a iniciar su jornada, pasaban 2 minutos del último sonido emitido, cuando una jovencita tocó a la puerta con una suavidad exagerada. De no haberse producido ese silencio casi sepulcral difícilmente lo habrían oído. Con una indicación de su mano, el joven más próximo a la puerta, saltó como un resorte y atendió la petición de su profesor. ¿Da su permiso, señor profesor? La presencia tímida de Andrea irrumpió en el aula, pero al encontrarse la potente y cortante voz del educador, se quedó paralizada en la puerta que aún sujetaba su compañero. Buenos días. Señorita ha cometido 2 grandes errores en menos de 5 segundos. Mal comenzamos. Su tono alto, firme e incluso seco cambió el rostro de los presentes. Y no digamos el de la joven, que lo había conocido la mañana anterior guardando un concepto diferente al que mostraba esa mañana. Pronto la relajación volvió al aula. Con la misma mano que indicó a su compañero que abriera la puerta gesticuló para que ambos se sentaran en sus respectivos pupitres. Su tutora ya les había designado a cada uno el suyo el día anterior en la presentación del curso. Andrea. ¡No! Con el nombre de la recién llegada y una negación dio pie a los buenos días para aclarar a la señorita sus 2 errores. El primero, todos deben tenerlo en cuenta, si quiere llamarme de alguna forma nunca emplee conmigo el término profesor, háganlo con el de maestro. ¿Por qué? Pues, por la simple razón que el profesor se dedica a instruir, a transmitir, a sancionar y respetar a su alumnado. El de catedrático, que también tengo el honor o deshonor de sustentar, queda demasiado académico, muy alejado del alumnado. Por último, y no por ello menos importante, el maestro acompaña, motiva, orienta, aconseja, pero especialmente ama a sus pupilos. Y con un pero importante, su única intención es que cada persona tome su camino, su rumbo, sus valores. Paréntesis para que asimilaran sus palabras y cuando de nuevo el ambiente se podía cortar añadió.
El segundo está relacionado con una de las costumbres que más valoro en las personas, pero especialmente para que lo sepáis no lo negocio nunca. La puntualidad. Tras la aclaración, en especial a la señorita, conectó el proyector para comenzar la presentación personal. Del silencio inicial comenzaron las sonrisas y las carcajadas. Aquel vídeo preparado por el profesor estaba cargado de buen humor y sobre todo de sencillez. Habían escuchado de su tutora las cualidades de aquel maestro de educación física, pues era una de las personalidades con más prestigio fuera del centro. Profesor titular en la Universidad de Victoria, campeón olímpico en vela, jugador de élite de balonvolea. Con más de 10 libros editados y con presencia en las más prestigiosas revistas relacionadas con el deporte de alta competición. En fin, que el currículo que Julián expresó en aquella presentación era una ínfima parte de la relatada por la tutora. Finalizada la sesión, los jóvenes irrumpieron en un apoteósico aplauso. Salió del aula con las pautas bien aprendidas por todos para funcionar ese curso. Pero antes de abandonar el aula, se aproximó a Andrea para comentarle que el sábado esperaba verlos por la playa para jugar un partido de balonvolea. La mañana se le hizo un poco repetitiva y cuando finalizó las 7 clases de su jornada, andaba bastante cansado. Pero esa tarde y la siguiente jornada, que era jueves, al no haberse iniciado las clases en la universidad, tendría para descansar. Por otro lado, las muestras de cariño del alumnado le motivaban a seguir en la brecha y luchar por corregir el rumbo que estaba tomando la sociedad y especialmente la educación. La tarde del miércoles descansó, pero el jueves y la tarde del viernes se pasó unas cuantas horas en el despacho del secretario. Precisaba conocerlos en profundidad. Consciente que junto con la cercanía era la base de su éxito con la juventud. Pudo descubrir que Andrea había aterrizado ese año procedente de Costa Rica. Concretamente de la localidad de Limón. Su padre, como ella, nació en Costa Rica, mientras que su madre era vascuence. En concreto de la localidad de Irún, cercana a Donostia. Tenían una pequeña flota de 3 embarcaciones de pesca y se había asociado con un español que manejaba una empresa de conservas, principalmente de pescado y sus derivados. Formando una sociedad, y mientras el padre de Andrea se dedicaba a ir con las embarcaciones a la mar, su socio controlaba y dirigía las fábricas de conservas. Estaban instalados, tanto la familia como la empresa, en Donostia. En una urbanización de chalet cercana a la zona colegial. En esos 2 días y aprovechando el sábado, pudo poner en orden todas las direcciones de correo de sus nuevos alumnos. Reservando una cuenta para los alumnos de secundaria. Tenía 2 más, que empleaba para los de bachiller, y la otra, la más personal, que compartía con el alumnado de la universidad. Durante el sábado añadió tanto al Messenger como en Facebook a varias personas, entre ellas aparecía la petición de Andrea. Últimamente estas 2 redes sociales le aportaban bastante información para conocer un poco más a su alumnado. Parece increíble lo que pueden contar en sus muros o simplemente en sus comentarios o perfiles los jóvenes de hoy en día. Cuántas situaciones difíciles había resuelto gracias a tener conocimiento del problema a través de las redes sociales. Entró en la página de Facebook de Andrea y le chocaron algunas cosas. Su madre no era santo de su devoción, por el contrario adoraba a su padre. La mayoría de los amigos que tenía adjuntos a su página eran procedentes de Costa Rica. Aunque se alegró de ver a David y a varios chicos y chicas que jugaron el otro día en la playa con él. Señal inequívoca que la jovencita se iba incorporando a su nueva situación. De gran dificultad de adaptación, especialmente con su edad. Fue investigando en el resto del alumnado que se le habían añadido. Cuando se trataba de un alumno, de inmediato los adhería, consciente del enorme valor que le proporcionaba para conocer mejor a su alumnado. Las conversaciones que pudo mantener hasta la fecha le sirvieron para completar los datos que iba acumulando de los diferentes grupos a los que daría clase ese curso. Estaba enfrascado en la confección del dossier de sus alumnos cuando se sorprendió al ver la hora. La 1 de esa madrugada. Apagó el ordenador y la cadena de música para perderse en el aseo. Completada la higiene personal, se metió en la cama. A pesar de ser domingo, se despertó como tenía a costumbre a las 6 de la mañana. Se puso bajo la ducha, se vistió, preparó el desayuno y tras los primeros alimentos del día recogió un poco la cocina. Después de desayunar entró en el garaje vestido en chándal para coger la bici y dar un paseo por la playa.
Le invitaron a ver el campeonato de vóley playa que disputarían varias parejas del centro educativo y no quería perdérselo. En concreto, 6 pertenecían al centro escolar. Al pasar por la zona delimitada para el campeonato se detuvo para saludarlos. Pudo constatar cómo Andrea pedía, a su reciente amigo David, que regresara a su casa. La fiebre le estaba pudiendo. No quería dejar sin jugar a su joven amiga, pero al ver a su maestro comentó: ¿por qué no juega con Andrea? Se queda sin pareja. La categoría del torneo era absoluta, por tanto no había problema de edades. La única condición impuesta, que fueran parejas de hombre y mujer. Fue comentarlo su amigo y Andrea le animaba a que jugase. Indudablemente le apetecía y al ver el estado en el que se encontraba David no lo dudó. En la mesa del campeonato, cambiaron el nombre de David por el de Julián. El chico les deseó suerte y regresó a casa para meterse en la cama. Amarró a unos aparcamientos de bici su máquina e inició un calentamiento lento, largo y progresivo. Lo cierto es que jugar al balonvolea era algo que le fascinaba a pesar de su lesión de rodilla, y siempre que podía se apuntaba a jugar con el alumnado del centro educativo. El primer partido lo jugaron a las 8 de la mañana y no tuvieron el menor problema para superarlo. Eran muy superiores a la pareja que les tocó, dándose un tanteo algo escandaloso, 21-5. Se notaba la falta de compenetración entre los dos y aún así lograron jugadas de un gran mérito. Debido a su rodilla no podía rematar con la potencia que poseía, ya que lo peor para su articulación eran precisamente las caídas tras la batida. Se habían inscrito 32 parejas, jugando las primeras 16 a primera hora. Se aposentaron junto a la valla del Paseo de la Concha para descansar y estudiar la siguiente eliminatoria mientras observaban a las otras 16 parejas que jugaban a continuación. La competición en sus 3 primeras rondas se jugaba a un set mientras que la final, las semifinales, el tercero y cuarto puesto, se jugarían al mejor de 3. En esa primera no logró pasar una de las 6 parejas del centro educativo. Andrea y Julián iniciaron su segunda ronda. El azar les había proporcionado una de las mejores parejas del campeonato. Habían jugado su primer partido en la segunda ronda y los habían estado observando varios minutos. Él puso al corriente a su compañera de la estrategia a seguir. Los saques, aunque los variara la mayoría, debían ser flotantes, evitando en lo posible los saques en potencia. Poseían una gran recepción especialmente en ese tipo de saques. Fue un set muy igualado y todos los espectadores aseguraban que esa era la verdadera final del torneo. Se llegaron a ver tantos de verdadera calidad y la pelota en cada punto tenía continuidad. Al final de la jornada sería el partido con mayor duración si exceptuamos una de las semifinales y la final. Aunque muy similar a otra semifinal. Lograron la victoria por 30-28. En esta segunda ronda de las 8 parejas que quedaron 3 pertenecían al centro donde Andrea estudiaba. No pudieron descansar ni un solo segundo, su partido había durado en exceso y tenían que comenzar esa tercera ronda. Una pareja, como mínimo del centro, iría a semifinales, pues en esa fase les tocó a 2 parejas del instituto disputarse el puesto. Andrea y Julián, tal vez para compensar los cielos, le tocó en el sorteo la pareja más floja de esa fase. Superaron el set con facilidad de tal modo que en los 2 primeros cambios de campo la pareja rival no había logrado ni un solo punto. Al final el set lo ganaron, 21-9 y lo más importante, nuestra pareja cada vez se compenetraban mejor conforme avanzaban en las eliminatorias. Era un auténtico maestro del deporte y aunque mermado por la edad, pero especialmente por el estado de sus rodillas, supo sacar lo mejor de Andrea. Estaba fascinada con la capacidad de aquel educador para leer el juego, o descubrir las debilidades de los contrincantes. Así como el trato con el juez de silla. En el anterior partido logró puntos al juez de silla por su experiencia. Quedando fascinada y asombrada en un par de puntos que ponían seriamente en peligro el partido, cuando el árbitro les había concedido el punto rectificó al juez, asegurando que la pelota había salido fuera, concediendo el punto al rival. Cayendo en la cuenta que se ganó a todos y especialmente al público. Desde esas acciones, casi seguidas, se volcó en la pareja. Ella, en cada acción, lo miraba con cariño, llena de orgullo. Aquel personaje no solo jugaba como Los Ángeles, era un ángel. Con su ejemplo, su deportividad, su entrega y especialmente el cariño y los ánimos que le daba.
Sin duda otro de los aciertos de aquel personaje para que no se hundiera cuando cometió en momentos claves fallos de principiante. Pero realmente aquella criatura comenzaba a dar sus primeros pasos en un deporte tan técnico. Antes de disputar la semifinal y la final tuvieron tiempo para recuperarse. De jugar al mismo nivel ganarían el torneo sin problemas. Cuánta razón tenía la gente al decir que la final se jugó en los octavos de final. La otra pareja de compañeros no lograron acceder a la final y en el partido de consolación quedaron en cuarta posición. Efectivamente las semifinales ganaron 2-0 con un tanteo igual en los dos sets. 21-12. La final fue incluso más sencilla, terminaron ganando 21-8 y 9. Ciertamente no hubo color. La ceremonia de entrega de trofeos se inició cerca de las 3 de la tarde. Sus compañeros se habían ido a casa, quedando solo las dos parejas que habían llegado a semifinales. Como ya en los cuartos de final llamaron a casa asegurando que no irían hasta la noche, Julián los invitó a comer en La Perla. El centro deportivo y de relax donde se ubicaba uno de los mejores restaurantes de la bahía con unas vistas increíbles a la playa de la Concha. Mientras los tres jovencitos se duchaban y vestían en los vestuarios improvisados para el campeonato. Julián con su bici se acercó a casa y tras la ducha pertinente y el cambio de indumentaria entró en el garaje, cogió el coche para reunirse con los chicos e ir a comer.